En la tierra de Judá, el reino sureño del pueblo de Israel, los días de gloria habían quedado atrás. Después de la división del reino, Judá, con Jerusalén como su capital y el templo como su corazón espiritual, había navegado a través de siglos de altibajos. Hubo reyes piadosos que buscaron una vuelta al Creador, y otros, la mayoría, que cayeron en la idolatría y la injusticia. La fe de la nación, que debía ser un faro para el mundo, se había debilitado, y su relación con el Eterno, aunque no rota, estaba gravemente dañada. Mientras Judá se debatía en sus propias luchas internas, el mapa del mundo antiguo comenzaba a reconfigurarse. El poderoso imperio asirio, que había sembrado el terror por toda la región y había llevado al cautiverio al reino del norte Israel, comenzaba a declinar, y de sus cenizas, en las vastas llanuras de Mesopotamia, se alzaba una nueva y formidable potencia, Babilonia. Su rey, Nabucodonosor, era un monarca ambicioso y despiadado, destinado a forjar un imperio que eclipsaría a todos los anteriores. Sus ejércitos, implacables en la batalla, se extendían como una marea oscura, subyugando naciones una tras otra. La sombra de Babilonia no tardó en cernirse sobre Judá. La noticia de las victorias babilónicas y la caída de las naciones vecinas resonaba con temor en los pasillos del palacio de Jerusalén y en las calles de la ciudad. Pero en medio de esta creciente amenaza, una voz se alzó con insistencia, una voz enviada directamente por el Creador, la del profeta Jeremías. Jeremías, un hombre marcado por la angustia y la obediencia, fue el mensajero de un mensaje que nadie quería escuchar. Predijo con claridad que Babilonia sería el instrumento del juicio divino sobre Judá por su persistente desobediencia. No trajo palabras de victoria o liberación, trajo un mensaje de inevitable sumisión. Advirtió a los reyes y al pueblo que debían aceptar el yugo de Babilonia, que resistir sería ir contra la voluntad del Eterno, y que el exilio sería el destino si no se arrepentían. Su voz, que clamaba por el arrepentimiento y la obediencia, fue constantemente ignorada, ridiculizada e incluso perseguida. Los príncipes, los sacerdotes y el pueblo lo veían como un traidor, un pesimista que debilitaba la moral de la nación, y un falso profeta. El primer golpe babilónico no se hizo esperar. Durante el reinado del rey Joacim de Judá, Nabucodonosor, aún un príncipe, llevó a cabo su primera incursión en la región. Sitió Jerusalén. La ciudad, aunque no fue destruida en ese momento, sintió el poder aplastante del nuevo imperio. Como parte del tributo y para asegurar la lealtad, Nabucodonosor llevó a algunos de los jóvenes más nobles y talentosos de Judá a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, junto con sus compañeros, que serían entrenados para servir en la corte babilónica. Se llevaron también algunos de los utensilios del templo, un presagio de la profanación que se avecinaba. Este primer exilio, aunque limitado, fue un despertar amargo para Judá. Mostró que las advertencias de Jeremías no eran palabras vacías. Sin embargo, la lección no se aprendió por completo. El rey Joacim, a pesar de haber sido vasallo de Babilonia, intentó una rebelión a los pocos años. El telón de la desobediencia y la arrogancia de Judá seguía en pie, ignorando las advertencias divinas y atrayendo una tormenta aún mayor sobre Jerusalén y el templo. La sombra de Babilonia, que apenas había comenzado a alargarse sobre Judá, pronto se convertiría en una oscuridad total. Si el inicio de la caída de Judá y las advertencias ignoradas de Jeremías te han intrigado, prepárate para presenciar cómo la desobediencia selló el destino de un reino. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe, y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de esta épica historia de juicio y sus profundas lecciones. Tras la primera incursión babilónica, el reino de Judá se vio forzado a reconocer la autoridad de Nabucodonosor. El rey Joacim, que antes había gobernado con una independencia cuestionable, ahora era un rey vasallo, sometido al poder del nuevo imperio. Durante algunos años, Judá pagó tributo a Babilonia, una humillación constante para una nación que había sido una vez el corazón de la fe y un reino soberano. Las caravanas de oro y plata, de provisiones y recursos, salían de Jerusalén rumbo a Babilonia, un recordatorio palpable de su nueva condición. Sin embargo, el corazón del rey Joacim y de muchos de sus príncipes estaba lleno de resentimiento y una falsa esperanza. La sumisión forzada no se tradujo en una verdadera lealtad. A pesar de las continuas advertencias del profeta Jeremías, quien seguía clamando que la sumisión al yugo babilónico era la voluntad del Creador para Judá en ese tiempo, Joacim decidió que era el momento de romper ese yugo. Con una audacia impulsada más por el orgullo que por la sabiduría, se rebeló contra Nabucodonosor. Dejó de pagar el tributo, buscando quizá una alianza con Egipto, la antigua potencia que siempre había sido una tentación para los reyes de Judá, prometiendo una ayuda que nunca llegaba. Jeremías, con su voz resonando en las calles de Jerusalén, siguió predicando un mensaje de calamidad.
Les advirtió que la rebelión era un suicidio, que el único camino era la sumisión a Babilonia, que el Creador había entregado a Judá en manos de Nabucodonosor como castigo por sus pecados. Pero sus palabras eran recibidas con desprecio. Era arrojado a cisternas, encarcelado, golpeado. Su vida era una constante miseria por decir la verdad incómoda que el pueblo se negaba a oír. Los falsos profetas, en contraste, prometían paz y prosperidad, alimentando las ilusiones de una victoria que nunca llegaría. El ciclo de la desobediencia de Judá continuaba, arrastrándolos más profundamente hacia el abismo. El rey Joacim murió en medio de esta rebelión, y su hijo Joaquín ascendió al trono. Su reinado fue efímero, un breve destello antes de la tormenta. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no toleraría la afrenta de la rebelión. El acto de Joacim de romper el juramento de lealtad no pasaría sin consecuencias. Los tambores de guerra de Babilonia ya comenzaban a resonar una vez más en la distancia, acercándose implacablemente a las puertas de Jerusalén. La ciudad santa, que había ignorado las advertencias, estaba a punto de enfrentar la ira de un imperio. La lección no aprendida en la primera incursión se cobraría ahora un precio mucho más alto. El trueno de los ejércitos de Babilonia no tardó en hacerse realidad. Nabucodonosor, el rey implacable, al saber de la rebelión del rey Joacim y la ascensión de Joaquín, no dudó en movilizar todas sus fuerzas. El objetivo era claro: someter a Judá de una vez por todas y asegurar su dominio sobre la región. Las vastas legiones babilónicas marcharon hacia Jerusalén, la capital de Judá, con una determinación que no conocía la piedad. La ciudad de Jerusalén, orgullosa y fortificada, se encontró bajo un segundo asedio. Las murallas que habían resistido la primera incursión ahora eran el blanco de la maquinaria de guerra babilónica. La desesperación se cernía sobre los habitantes, mientras la comida escaseaba y el miedo se extendía. El joven rey Joaquín, apenas 3 meses después de haber ascendido al trono, se dio cuenta de la futilidad de la resistencia. Con un acto de rendición que buscaba salvar a su pueblo de una aniquilación total, decidió entregarse a Nabucodonosor. El rey Joaquín no salió solo. Junto a él salieron su madre, la reina, sus oficiales, sus príncipes y los eunucos, una delegación que representaba la rendición de la casa real de Judá. La escena debió ser de una profunda humillación. El joven rey de una nación que había sido una vez grande, ahora se sometía al conquistador. La respuesta de Nabucodonosor fue la de un amo implacable. No perdonó a Jerusalén. Entró en la ciudad y llevó a cabo un saqueo sistemático. El majestuoso templo de Salomón, la casa del Creador, fue profanado. Los babilonios tomaron los tesoros más preciosos que quedaban en la casa de Dios, así como todos los tesoros de la casa del rey. No demolieron el templo en ese momento, pero lo despojaron de su gloria material, un presagio de la destrucción que vendría. Pero el saqueo material no fue el único precio. Nabucodonosor llevó a cabo una segunda deportación masiva. No fue un exilio total, pero sí una extracción estratégica de la fuerza y la esperanza de Judá. Se llevó a todo Jerusalén cautivo, todos los príncipes, todos los hombres de guerra, los guerreros valientes, un total de 10.000 cautivos. También se llevó a todos los artesanos y herreros, los que tenían la habilidad de fabricar armas y construir ciudades. Nadie quedó sino la gente más pobre de la tierra, aquellos considerados sin influencia y sin capacidad de rebelión. Entre los exiliados en esta ocasión se encontraba el profeta Ezequiel, un sacerdote que sería testigo de la gloria de Dios en tierra extranjera y que sería una voz para los deportados. El rey Joaquín también fue llevado cautivo a Babilonia, donde pasaría el resto de su vida en exilio. En lugar de Joaquín, Nabucodonosor puso en el trono de Judá a Matanías, tío de Joaquín, y le cambió el nombre a Sedequías. Lo hizo jurar lealtad por el nombre de Dios, esperando asegurar su obediencia. Pero esta decisión, lejos de traer la paz, sentaría las bases para la última y más devastadora rebelión de Judá. El pueblo de Dios había sido herido, su corazón, vaciado de sus líderes y artesanos, pero la lección de la sumisión aún no había sido aprendida por todos. La sombra de Babilonia se hacía cada vez más densa sobre la tierra de Judá, con Jerusalén despojada de sus tesoros y de gran parte de su gente valiosa. Nabucodonosor colocó en el trono a Sedequías, un tío del rey exiliado Joaquín. Sedequías no era un rey por derecho de nacimiento ni por elección popular, era un rey títere, puesto allí por el poder de Babilonia. Su nombre mismo, Sedequías, que significaba «mi justicia es Dios», se convirtió en una ironía amarga, pues su reinado estaría marcado por la injusticia y la desobediencia. Juró lealtad a Nabucodonosor en nombre del Creador, esperando asegurar la paz para lo que quedaba de Judá. Pero la paz que Babilonia ofrecía era una sumisión humillante, y el corazón de Sedequías y de muchos de sus príncipes estaba dividido. La influencia de los falsos profetas era fuerte en Jerusalén.
Estos hombres, llenos de orgullo y ceguera, prometían una liberación rápida y una pronta vuelta de los cautivos de Babilonia. Decían que el yugo babilónico se rompería pronto, y que el templo y el reino de Judá serían restaurados a su antigua gloria sin necesidad de sumisión. Sus palabras eran un bálsamo para el orgullo herido de la nación, pero una trampa mortal. En contraste, la voz del profeta Jeremías seguía resonando con angustia, una voz solitaria y despreciada en medio del coro de mentiras. Incansablemente, Jeremías advirtió a Sedequías y al pueblo: la única esperanza era la sumisión a Babilonia. El Creador, dijo, había determinado que el reino serviría a Nabucodonosor, y cualquier intento de rebelión solo traería una destrucción total. Les aconsejó no escuchar a los falsos profetas y no buscar alianzas con Egipto, la antigua potencia que siempre había sido una fuente de falsa seguridad para Judá. Egipto, aunque poderoso, no podría salvarlos, solo los arrastraría a una ruina más profunda. Sedequías, atrapado entre las promesas engañosas de los falsos profetas y la dura verdad de Jeremías, era un rey débil e indeciso. Aunque a veces buscaba en secreto el consejo de Jeremías, no tenía la fuerza de carácter para obedecerlo públicamente. Estaba rodeado de príncipes y oficiales que deseaban la rebelión y que veían a Jeremías como un enemigo de la nación. La presión de su corte y la tentación de la liberación eran inmensas. Finalmente, el orgullo y la falsa esperanza se impusieron. Sedequías, ignorando las claras advertencias del Creador a través de Jeremías, rompió su juramento de lealtad a Nabucodonosor. Con una decisión que sellaría el destino de Jerusalén, envió mensajeros a Egipto, buscando ayuda militar para rebelarse contra Babilonia. Este acto fue el colmo de la desobediencia, una traición a la palabra del Creador y a un juramento sagrado. La noticia de la rebelión de Sedequías no tardó en llegar a oídos de Nabucodonosor. El rey de Babilonia, cuya paciencia tenía un límite, consideró este acto como una afrenta directa a su autoridad y a su honor. Los tambores de guerra comenzaron a resonar una vez más en Mesopotamia, y esta vez, el objetivo de Nabucodonosor no sería solo la sumisión, sino la destrucción total de Jerusalén y el fin definitivo del reino de Judá. La última chispa de rebeldía había encendido el fuego que consumiría la ciudad santa. La paciencia de Nabucodonosor se había agotado. La rebelión del rey Sedequías, el rey títere que había jurado lealtad, fue la afrenta final. Desde la lejana Babilonia, el implacable monarca movilizó la totalidad de su vasto ejército. Sus legiones, una marea imparable de guerreros, caballería y maquinaria de asedio, marcharon con una determinación implacable hacia la tierra de Judá. El objetivo esta vez no era la simple sumisión o el cobro de tributos, era la destrucción total de Jerusalén y el fin definitivo del reino. La visión de las tropas babilónicas acercándose debió de haber helado la sangre de los habitantes de Judá. La esperanza de ayuda de Egipto en la que Sedequías había confiado se desvaneció como humo. El rey de Egipto, aunque intentó una breve incursión para aliviar el asedio, se retiró rápidamente ante la superioridad babilónica. La ciudad santa se encontró sola, rodeada, enfrentando la ira de un imperio colosal. En el 10º mes del 9º año del reinado de Sedequías, los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron Jerusalén. El cerco fue completo y brutal. La imponente maquinaria de guerra babilónica se desplegó alrededor de las murallas, construyendo rampas y torres de asedio, y cortando toda vía de escape y de abastecimiento. La ciudad, antes un símbolo de fe y fortaleza, se convirtió en una prisión asfixiante. Dentro de las murallas, la vida se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia. El tiempo se detuvo, y cada día era una agonía. La comida comenzó a escasear de manera alarmante. El hambre se apoderó de los habitantes, debilitándolos y transformando sus cuerpos y sus esperanzas. Las calles antes bulliciosas se volvieron silenciosas, excepto por el gemido de los afligidos y el lamento de los niños. La desesperación se grababa en cada rostro demacrado. La enfermedad también se propagó por la ciudad asediada. La falta de higiene y la debilidad por la inanición hicieron que las plagas se cobraran vidas con una crueldad silenciosa. El miedo a la espada babilónica se unía al terror invisible de las enfermedades, creando un ambiente de desesperación total. El profeta Jeremías, que había advertido incansablemente sobre este destino, seguía clamando en medio del asedio. Sus palabras eran un recordatorio sombrío de que el sufrimiento era consecuencia de la desobediencia de Judá. Aconsejó la rendición, una opción que sus oyentes consideraban una traición, pero que él sabía era la única vía para que algunos pudieran sobrevivir. Su propia vida era una miseria constante, perseguido y encarcelado por decir la verdad incómoda que predecía la ruina. Su voz, llena de dolor por su pueblo, se mezclaba con el clamor de los que sufrían. La resistencia judía, sin embargo, fue tenaz. A pesar del hambre, la enfermedad y la desesperación, los defensores se aferraron a las murallas,
luchando con una valentía nacida de la desesperación. Creían que el templo y la ciudad santa eran invencibles, que el Creador no permitiría su caída. Pero el cerco de Babilonia no era una prueba, era una sentencia. La ciudad estaba atrapada, y su destino, aunque luchaban con valentía, estaba sellado por las acciones pasadas de desobediencia. El asedio de Jerusalén se prolongaría por un largo y terrible periodo, consumiendo las últimas reservas de esperanza y fuerza del pueblo de Judá. El asedio babilónico se prolongó por casi 2 años, una eternidad de sufrimiento para los habitantes de Jerusalén. El hambre se volvió una tortura insoportable, la enfermedad diezmaba a la población, y la desesperación era el único alimento que quedaba. Las defensas de la ciudad, aunque fuertes, se debilitaban con cada día que pasaba, minadas por la inanición y la implacable presión de la maquinaria de guerra babilónica. Las promesas de ayuda de Egipto se habían desvanecido, y la voz del profeta Jeremías, que había advertido una y otra vez que este sería el destino si no se rendían, resonaba con una verdad aterradora en los oídos de los que aún podían escuchar. Finalmente, en el 11º año del reinado del rey Sedequías, el horror se hizo realidad. En el 4º mes, en el 9º día del mes, la muralla de la ciudad fue finalmente abierta. Los soldados babilónicos, con una ferocidad implacable, lograron abrir una brecha en las defensas de Jerusalén. El grito de los invasores resonó en las calles, mezclándose con los lamentos de los habitantes. El cerco había terminado, y la ciudad santa, el corazón de Judá, estaba a punto de caer. Al ver que los muros habían sido rotos y que el ejército babilónico entraba sin freno por la brecha, el rey Sedequías y todos sus hombres de guerra intentaron una huida desesperada. La oscuridad de la noche les ofreció una falsa esperanza. Salieron de la ciudad por el camino de la puerta que estaba entre las 2 murallas, cerca del jardín del rey. Intentaron escapar hacia la llanura, buscando la seguridad del desierto, o quizás un camino hacia Egipto, pero su escape fue inútil. El ejército de los babilonios los persiguió sin descanso. Alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó, en el valle del Jordán, a poca distancia de la ciudad. La esperanza de libertad se desvaneció en el momento de su captura. Los hombres de guerra que lo acompañaban se dispersaron, abandonando a su rey a su destino. Sedequías fue llevado prisionero ante el rey Nabucodonosor en Riblá, en la tierra de Hamat. Allí, en la presencia del monarca babilónico, el destino final de Sedequías y de su reino se selló con una crueldad que heló la sangre. Nabucodonosor, sin piedad, ejecutó a los hijos de Sedequías delante de sus propios ojos. Era una tortura final para el rey, un castigo que combinaba la pérdida más dolorosa con el tormento visual. Después de presenciar la muerte de sus hijos, los ojos de Sedequías fueron sacados con crueldad, dejándolo ciego. Luego lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron como prisionero a Babilonia, donde moriría en el exilio. La captura del rey Sedequías y la brutalidad de su destino marcaron el fin de la línea de reyes de Judá. La ciudad de Jerusalén, ahora sin líder y con sus defensas rotas, estaba a merced del implacable ejército babilónico. El asedio había terminado, pero el verdadero horror estaba a punto de comenzar. La justicia, aunque terrible, había alcanzado a un reino que había ignorado las advertencias y se había aferrado a su propia rebelión. Con la captura del rey y la brecha en las murallas, el destino de Jerusalén quedó sellado. La furia del ejército babilónico, contenida durante casi 2 años de asedio, se desató sobre la ciudad santa. La entrada de los conquistadores no fue una marcha ordenada, sino una invasión brutal que no conocía límites. Las calles, que antes habían resonado con los lamentos de los afligidos, ahora se llenaban con los gritos de terror y el clamor de la matanza. La violencia de la conquista fue implacable. Los soldados babilónicos, sedientos de venganza y de botín, saquearon la ciudad sin piedad. No perdonaron casas, ni palacios, ni a los habitantes que encontraban a su paso. La matanza se extendió por cada rincón de Jerusalén, y la resistencia final fue aplastada con una ferocidad abrumadora. Las riquezas acumuladas por generaciones fueron robadas, y las calles se tiñeron de sangre. Pero el acto más devastador, el que marcó el corazón de la nación judía para siempre, fue la destrucción del Templo de Salomón. Ese majestuoso edificio, la casa del Creador, que había sido el centro de la adoración y el orgullo de Israel por siglos, se convirtió en el objetivo principal de la ira babilónica. Los soldados de Nabucodonosor no solo lo saquearon, lo profanaron y lo demolieron sistemáticamente. Entraron en el lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Los tesoros y utensilios que quedaban, los vasos de oro y plata que habían sido utilizados en los sacrificios y las ceremonias sagradas, fueron arrancados de sus lugares y llevados a Babilonia. Las columnas de bronce, el gran lavacro de metal, los carros sagrados, todo lo de valor fue desmantelado y transportado. Luego el fuego fue desatado.
el templo de Salomón ardió. Las llamas consumieron sus vigas de cedro y sus intrincados adornos de oro, reduciendo a escombros la gloria de una era. El humo denso y negro se elevó al cielo, una nube de desesperación que cubrió la ciudad. Las poderosas murallas que habían protegido a Jerusalén y que habían sido motivo de orgullo y seguridad, fueron derribadas hasta sus cimientos. Los palacios de los reyes, las casas de los nobles y las viviendas de los ciudadanos fueron entregadas a las llamas, convirtiendo la ciudad en una ruina humeante. La visión de Jerusalén en ruinas, su templo profanado y quemado, era una imagen de desolación total. Los que no habían muerto en la batalla o por el hambre, se vieron enfrentados a un futuro incierto. La ciudad que había sido elegida por el Creador para morar entre su pueblo, ahora yacía en cenizas, un testimonio sombrío de la persistente desobediencia de Judá. El orgullo de la nación fue quebrantado, y su corazón devastado. La destrucción de Jerusalén y su templo fue la culminación del juicio divino, una advertencia para todas las generaciones de que la paciencia de Dios, aunque grande, tiene un límite. Con Jerusalén en ruinas y el templo reducido a cenizas, el ejército babilónico no tardó en completar su devastadora misión. La ciudad que había sido el corazón de Judá, ahora era un sombrío testimonio de la ira del imperio. Pero la destrucción de la capital no fue el fin de la estrategia de Nabucodonosor. El golpe final sería el tercer y masivo exilio del pueblo de Judá. Aquellos que habían sobrevivido a la espada, al hambre y a la enfermedad del asedio, fueron reunidos. No se les permitió permanecer en su tierra. Se les arrancó de sus hogares, de los restos de sus familias y de los lugares que habían conocido. Con cadenas y en largas filas los cautivos fueron obligados a marchar hacia la lejana Babilonia. Esta deportación no era un evento aislado, sino la culminación de un proceso que había comenzado años antes con el exilio de las élites y los artesanos. Ahora vastas multitudes del pueblo común se unían a la diáspora. La tierra de Judá, una vez floreciente y llena de vida, quedó en un estado de desolación profunda. Las ciudades, saqueadas y quemadas, se convirtieron en montones de escombros. Los campos antes cultivados con esmero, quedaron desatendidos, cubiertos de maleza. La vid y el olivo, símbolos de la prosperidad de la tierra, se secaron. Sin su gente, sin sus líderes, sin sus sacerdotes y sin su templo, Judá se transformó en un páramo, una sombra de lo que había sido un reino vibrante. Nabucodonosor, en un intento de mantener cierto orden y de asegurar la producción agrícola, designó a Gedalías, un hombre de origen judío pero leal a Babilonia, como gobernador sobre el pequeño remanente de gente pobre que había dejado en la tierra de Judá. Era una última chispa de esperanza para algunos que se habían dispersado por el campo, pero esta esperanza fue efímera. En un acto de traición que añadió una capa más de tragedia al drama de Judá, Gedalías fue asesinado por un grupo de compatriotas celosos. Este acto de violencia, lejos de restaurar la libertad, solo sirvió para ahondar la desolación y la desesperación. Temiendo la represalia babilónica por el asesinato de su gobernador, el remanente de gente pobre que quedaba en Judá, junto con algunos líderes militares, tomó una decisión fatal. Huyeron a Egipto. Lo hicieron a pesar de las claras advertencias del profeta Jeremías, quien les dijo que el Creador se oponía a esta huida, que su destino era permanecer en la tierra o ir a Babilonia. Pero ellos, como sus antepasados, ignoraron la voz divina. Así, la tierra de Judá quedó prácticamente vacía, desolada, sin rey, sin templo y sin la mayoría de su gente. El reino había llegado a su fin. El poder del imperio babilónico se había manifestado con una fuerza implacable, cumpliendo las profecías de juicio que habían sido ignoradas durante tanto tiempo. El pueblo de Judá, disperso en Babilonia y en Egipto, se encontraba en un exilio amargo, con el recuerdo de su gloria pasada convertido en cenizas. Tras el último exilio y la huida a Egipto, la tierra de Judá quedó sumida en un silencio sombrío. Las ciudades que antes bullían con vida, con mercados vibrantes y voces de adoración, ahora eran solo montones de escombros. Jerusalén, la joya de la nación, yacía en ruinas humeantes, sus muros derribados y el majestuoso templo, la casa del Creador, reducido a cenizas. El paisaje, una vez cultivado con esmero, se transformó en un páramo desolado, donde las malas hierbas crecían sin control y los animales salvajes vagaban sin ser molestados. La tierra, que había sido prometida y bendecida, ahora experimentaba su propio descanso forzado, un periodo de recuperación de la iniquidad y la desobediencia de sus habitantes. Las Escrituras habían advertido sobre este tiempo de desolación, un castigo que se extendería por un lapso específico. Aunque no se nos dan cifras exactas en el fragor de la narración, se entendería que este exilio duraría un tiempo determinado, un periodo de juicio que permitiría a la tierra disfrutar de sus reposos que le habían sido negados por la desobediencia del pueblo.
En la lejana Babilonia, el pueblo cautivo de Judá, ahora llamados judíos, se enfrentaba a una realidad amarga. Eran exiliados, separados de su tierra, de su templo y de sus ritos. La vida en una tierra extraña los forzó a una profunda introspección. Las lamentaciones resonaban por sus pérdidas, pero también la conciencia de sus pecados y de la fidelidad del Creador a sus advertencias. En esta lejanía, sin la estructura del templo, la fe se transformó. Las sinagogas, lugares de reunión y estudio de la ley, comenzaron a surgir, manteniendo viva la llama de su identidad y su relación con Dios. Mientras tanto, en la tierra de Judá, el silencio de la desolación era casi absoluto. No había reyes que gobernaran, ni sacerdotes que oficiaran en el templo, ni multitudes que celebraran las fiestas. El control babilónico se ejercía a través de gobernadores designados, pero la presencia judía era mínima. La tierra de la promesa, el lugar de la alianza, se había convertido en un monumento a la desobediencia, un recordatorio sombrío de que la paciencia divina tenía un límite. Sin embargo, incluso en medio de esta desolación, las profecías de restauración persistían. Los mensajeros divinos como Jeremías, a pesar de las duras palabras de juicio, también habían hablado de un tiempo futuro de retorno, de una nueva siembra y de una reconstrucción. El exilio no sería eterno, era un castigo con un propósito, un crisol para purificar a un pueblo y prepararlo para una nueva etapa en el plan del Creador. La tierra vacía esperaba, paciente, el cumplimiento de una promesa que se extendería más allá de las ruinas y el olvido. La historia del ataque de Babilonia al reino de Judá es uno de los capítulos más dolorosos y significativos en la narrativa de la Biblia. No es solo el relato de una derrota militar, es una profunda lección sobre la justicia de Dios, la gravedad de la desobediencia y la fidelidad del Creador incluso en medio del castigo más severo. Desde los días del rey Joacim hasta la caída final de Sedequías, Judá había ignorado las advertencias incesantes de los profetas, especialmente la voz solitaria y angustiada de Jeremías. Se aferraron a alianzas políticas débiles y a la falsa esperanza de una liberación que nunca llegaría, prefiriendo escuchar promesas vacías en lugar de la verdad incómoda de Dios. Esta persistente rebelión, la idolatría y la injusticia social, fueron las verdaderas causas de su caída. El avance de Nabucodonosor no fue un simple acto de conquista imperial, sino el instrumento del juicio divino. La devastación de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón marcaron un antes y un después. El templo, que había sido el corazón de la fe y el lugar de la presencia de Dios, fue profanado y reducido a cenizas. Esto simbolizó el fin de una era, pero también preparó el escenario para una nueva forma de relación con el Creador, una que no estaría limitada por muros de piedra ni por sacrificios rituales. La profanación y el exilio fueron un crisol que, para muchos, purificó su fe, recordándoles que la verdadera adoración no reside en un edificio sino en el corazón. El exilio a Babilonia no fue el fin del pueblo de Judá, sino una pausa, un tiempo de disciplina. A pesar de la desolación de su tierra, el pueblo mantuvo su identidad en un lugar extraño, aferrándose a la ley y a las promesas futuras. La persistencia de los judíos en el exilio y su eventual regreso fue un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus pactos, a pesar de la infidelidad de su pueblo. El Creador, que había prometido un exilio por un tiempo determinado, también prometió una restauración. La historia de la caída de Judá es un recordatorio sombrío de que la paciencia de Dios tiene un límite y que las consecuencias de la desobediencia son inevitables. Pero, paradójicamente, es también una poderosa narrativa de esperanza y redención. Nos muestra que incluso en las cenizas de la destrucción, la promesa de Dios perdura y que Él es capaz de restaurar y levantar a un pueblo de la más profunda de las desesperaciones, si se vuelven a Él. Si esta inmersión profunda en la épica y dolorosa historia de la caída de Judá a manos de Babilonia ha resonado en tu espíritu y ha ampliado tu visión de la justicia y la fidelidad divina, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la palabra de Dios y sus misterios.